Bueno, estamos muy contentos de nuevo. Siempre la alegría de hacer estos programas, de nutrir la esfera pública digital en América Latina, generando contenidos en habla hispana, alrededor de la educación y alrededor de todo lo que está alrededor de la educación. Siempre nos hemos dado cuenta que para hablar de la educación y para transformar la educación, pues tenemos que hablar un poco del ser humano, de la cultura, de la sociedad que queremos. Entonces, es muy importante en esos programas que estamos invitando a personas, líderes, artistas, activistas para poco conversar sobre temas que son muy significativos en estos tiempos y para empezar a profundizar, danos el tiempo para hacer una conversación mucho más reposada, lenta, con matices y bueno, como lo decía un poco todo lo que también lo vi también en lo que pues Jorge, nuestro invitado actual acá en este programa, pues es tiempo de escucharnos también, un tiempo para generar un poco esta sintonía emocional que se da a través de la conversación y pues que sabemos los maestros y los educadores y las personas que pues mejorar las conversaciones es también pues mejorar la sociedad. Entonces, bienvenido Jorge a conversar y qué alegría tenerte por estos lados. Buen día, Andrés. Muchas gracias por la invitación y a todas las escuchas. Muy bueno compartir esta conversación. Bueno, pues me gustaría que empezáramos a escucharnos, a empezar a hablar. Pues Jorge es artista sonoro, se mueve en la gestión cultural, la producción cultural, la curaduría. Y hablaremos un poquito de los proyectos también artísticos, curatoriales y también para que esas experiencias que Jorge ha vivido pues nos permitan reflexionar sobre la educación. Entonces, parte de este ejercicio que vengo haciendo, que este ya es casi el programa número 49 o 50, tiene que ver con una curaduría personal mía de personas que he conocido en el trayecto de mi vida que creo que pueden alimentar esta conversación sobre educación. Entonces, pues con Jorge nos conocimos en el 2011 en el Lab Sur Lab. Recuerdo pues que fue un encuentro muy bello en Medellín, en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Y bueno, pues también estaremos hablando un poquito de esa experiencia, pero antes de entrar ahí, Jorge, siempre estamos haciendo con todos una parte muy bonita que es como un poco la memoria personal de nuestros aprendizajes iniciales, ¿cierto? Porque es importante escuchar esas historias alrededor de nuestras infancias. Hemos visto que también es muy clave cómo empezar a entender el mundo que estamos haciendo actualmente, mirando un poquito como las metáforas, los símbolos, las experiencias, los ambientes, las personas, los familiares, ¿cierto? Como todo eso que constituye un ecosistema de educación expandida, precisamente para mirar, empezar a leer la educación como un acto mucho más amplio que la escuela, que alguien dando un contenido. Entonces te invito como a esa historia inicial de cómo fue tus aprendizajes, tu crianza, y a partir de ahí extraemos como al final un poco los patrones de, de elementos que realmente valga la pena repensarnos aquellas personas que nos estamos preguntando como por esa educación pues en el siglo XXI y sabemos que muchas cosas, mirando un poco el pasado, podríamos también pues tener elementos como más claves para construir esta educación que estamos ensoñando como en estas conversaciones. Entonces, esta primera parte que te invito a esa conversación, como cuáles fueron como esos conectores, ¿cierto? O esas sintonizaciones emocionales que has tenido, que te llevaron a volverte artista, curador y todo lo que haces hoy. Bienvenido, Jorge, a esa historia. Gracias, Andrés. Celebro mucho tu programa y te felicito por esa continuidad. He tenido la oportunidad de escuchar algunos y pues genial que desde la autogestión estés haciendo esta curaduría, como dices, y esté propiciando estas reflexiones sobre la educación y sobre el futuro de la educación en un momento pues tan difícil de pensar en el futuro, ¿no? En la pospandemia está como complejo, pero al mismo tiempo súper oportuno hacer este tipo de ejercicios y esto que propones de hablar, pues muy interesante como saca en los recuerdos y la memoria.
Pues, ¿qué te cuento de la vida personal, familiar, de los inicios? Brevemente, pues yo nací en un pueblito pequeño que se llama Fresno, Tolima, que queda ahí, digamos, como a 1.600 metros sobre el nivel del mar, y es un buen ecosistema como entre el calor del río Magdalena a 40 minutos y el frío del Nevado del Ruiz, que queda ahí muy cerca. Yo, casualmente, uno de los primeros recuerdos que tengo, y que últimamente he estado versando sobre él en algunas obras, tiene que ver con la avalancha de Armero, el desastre que ocurrió en 1985, y mi primer recuerdo de niño pues fue este. Ahora estoy muy involucrado en la investigación sobre el Nevado del Ruiz, que es un lugar que yo crecí viendo al fondo, siempre ese copito nevado desde el frente de mi casa se veía, pero realmente yo nunca había subido pues hasta allí, solo ahora en la pandemia empecé, pues desde el año 2020 he estado subiendo con más frecuencia y haciendo grabación de campo y algunas obras y especulaciones artísticas en audio, video y escultura, que precisamente esta semana expongo una de ellas en Honda, Tolima, en el Salón Nacional de Artistas. Se llama Geomancias, luego lo haremos de ella. Pero no, tuve una infancia, la verdad, muy tranquila, muy bonita y muy campestre también. Yo vivía a las afueras del pueblo y siempre estuve como, pues, de una familia de origen campesino y rodeado por un ambiente muy rural, digamos, de la ruralidad, de, de salir, pues es la historia de media Colombia, de salir a coger guayabas, a pescar a los ríos y de estar en un contacto directo con la naturaleza. Soy el quinto de una familia de 5 hermanos y, y esa infancia que siempre es como pues ese paraíso perdido, con el tiempo se lo atesora uno mucho, ¿no? Y se da uno cuenta que es tan importante entenderlo, valorarlo. Con el tiempo yo llegué a Bogotá como a los 16 años a estudiar ya en la universidad, y ahora que ya tengo 40 me doy cuenta que una de las grandes fortalezas fue haber tenido una infancia como la que tuve, tranquila, digamos, muy rodeada por la experiencia directa con los materiales, con el campo, con la tierra misma. Si bien ahora pues soy muy urbano y vivo acá en Medellín, en un entorno muy industrial y muy urbano, y casi siempre me muevo en él, siempre estoy tratando de vincular los proyectos, las ideas y todo como a la tierra cada vez más. Se acaba de ir la luz acá, pero me siguen viendo, ¿no? ¿Está bien esta iluminación? Eh, vale. Em, ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Ok, y entonces te cuento también de mi formación. Yo entonces estudié una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital en Bogotá. Tuve la oportunidad de formarme pues en la universidad pública en un momento, creo yo, muy álgido, los inicios del 2000, y, y fue pues un terreno de aprendizaje muy grande en ese momento, como recibir una perspectiva muy amplia de las ciencias sociales desde un enfoque muy disciplinar, que filosofía, historia, antropología, economía, y siempre, digamos que eso está como en el ADN de lo que hoy en día me gusta, con una perspectiva muy holística de las cosas, una intención muy holística, tanto en los proyectos culturales como en los proyectos artísticos personales, de una intención como del todo y de integrar muchas disciplinas y muchas cosas en lo que se hace. Luego yo hice un máster en gestión cultural y patrimonio en Buenos Aires. eh, y bueno, y he tenido mucha formación en diferentes espacios académicos, temas de museología, artes digitales, humanidades digitales. Y ahora estoy en un máster de arte sonoro que pues ya terminé materias hace tiempo de la Universidad de Barcelona, pero pues aún no he entregado mi trabajo de grado, también a veces como por exceso de ideas y de muchas cosas y la necesidad de concretar. Y bueno, en general en eso que te cuento hay un montón de matices más, pero así a nivel académico eso me ha ayudado a formarme, pero soy ante todo autodidacta, yo me considero un autodidacta. Qué bien eso del autodidacta, porque parte de de los programas que hemos estado haciendo, la mayoría de personas tienen esa calidad. Es una calidad como que
de aprender las cosas por la propia cuenta y llama mucho la atención. Siempre me ha gustado también por la misma calidad mía de haberme formado como en la parte de la ingeniería, luego un poco con las artes y la filosofía, como que me ha interesado mucho invitar a personas que están como pisando como con mayor libertad y moverse con libertad en esas áreas, pues genera pues más creatividad que de pronto estar más institucionalizado como con una labor. Entonces me parece muy chévere eso de la labor del outsider. Se ha hablado mucho también en lo de la cultura digital del autodidactismo como una fuerza muy importante emergente en las épocas actuales y que deberíamos valorar mucho más en nuestras realidades educativas porque pues uno conectarse con el aprendizaje de esa manera como tan apasionada, que también lo han hablado mucho también en la cultura hacker, como aquellas personas que hacen las cosas como con mucha pasión, con mucha entrega, pero también con mucha imaginación. Entonces, como parte de esa, me gustaría que reflexionáramos un poquito ahí, hiciéramos un sobre eso, el autodidactismo, en relación también a estas prácticas actuales y de la importancia que tienen también para la formación. También se habla mucho de la transdisciplinariedad, se habla mucho también de, ahorita incluso estaba leyendo un libro muy bello sobre la educación en un tiempo entre mundos. Hablan también un poco de cómo podernos mover en un tiempo donde las certezas se vuelven más, pues más frágiles, la visión de futuro también se empieza como a ver más ambigua, más borrosa, porque también pues las teorías del caos señalan también que estamos entrando en una fase también de cierto de profundidad y de meta, hablan de metacrisis, en ese libro hablan de que no es una crisis pues solo económica o cultural o educativa, sino que, y esas metacrisis se reflejan cuando la capacidad de las capacidades que tenemos pues desbordan un poco las demandas, cambio climático, todos esos temas grandes, hipercomplejos que nos rodean, entonces como que también nos hacen tener esa necesidad también de formar personas que tengan la capacidad de aprender, ¿cierto? Desde la primera infancia hasta los adultos mayores, esa capacidad de aprendizaje quizás reverberaría en una capacidad también de creatividad, de moverse más abiertamente. Y por el otro lado, el autodidactismo para mí pues representa también esa capacidad del asombro, que yo creo que es una cosa que moviliza mucho al artista y al científico, moviliza mucho a las personas que aman el conocimiento, al filósofo como ese amante del saber. Y bueno, me gustaría hablar un poquito de eso porque siento que eso es algo muy clave en un tiempo donde creemos que muchas de las cosas pues las aprendemos pues en la interacción, pero mucho de lo que hacemos también tiene ese toque del asombro. Y una de las cosas importantes también del asombro que yo he venido reflexionando como docente es que el asombro es el principio también como del amor y de la reconciliación, no solo del aprendizaje, sino también el asombro. Cuando ese asombro se ve disminuido, la capacidad de empatía por el otro pues se va disminuyendo y voy a ser capaz de hacerle más cosas al otro porque pues se disminuye la empatía. Entonces también hay una cosa muy bonita entre el asombro, la escucha, creo, pues, la escucha está realmente relacionada con el asombro y con la empatía y con la construcción de paz. Entonces son varios elementos que me hacen notar, siendo tú un artista sonoro y una persona pues que está involucrado con la escucha, me gustaría que habláramos un poco en ese eje entre autodidactismo y asombro y escucha. Te invito a que improvisemos. Esto es un jam session, así que esto lo hemos, con amigos hemos hablado que esto es una manera también de hacer música juntos, donde uno cuenta un poco su monólogo y el otro también un poco a partir de lo que el otro, pues vamos creando como esas capas de sonido y al final pues hacer música juntos. Bienvenido. Claro. De hecho, se habla mucho hoy en día de improvisación libre en el campo de la música experimental y a veces se ponen en juego pues muchas tecnologías, aparatos, cosas y prácticas, pero uno no se da cuenta que finalmente no hay ejercicio más de improvisación libre que con la conversación misma, Mm, porque en el momento en que uno gesticula una palabra es como un acto físico que hace que salga esa palabra del cuerpo, de la mente, del corazón y conversar es improvisar en gran mm, medida. Tiene mucho sentido lo que dices ahí.
Yo creo que en la base, como dices, está el asombro, esa capacidad de asombro, de maravillarse con el mundo y ese motor que lo lleva a uno a apasionarse por una idea es fundamental y que pues, en los ejercicios que hiciéramos hoy en día de educación, creo que deberían estar en el eje de lo que hay que hacer, en las cosas, en las prioridades, poder motivar. Siempre lo ha estado, pero hoy en día hay que trabajar con más ahínco porque de alguna manera creo yo que se está perdiendo mucho la capacidad de vínculo directo con las cosas, también por todo el tema de la tecnología, de la cultura digital en el sentido pues Mm, de lo visual y del consumo de artefactos y esa capacidad de asombrarse con el mundo, con cosas tan antiguas como el sonido del rayo, el sonido del viento, el sonido del agua, el contacto directo con la tierra, con las plantas, con la remolacha. Hace poco hicimos un proyecto acá de un artista que se llama David Vélez sobre remolachas y es muy bello como muchos niños y niñas ni siquiera sabían cómo era la planta de remolacha y podían verla, tocarla, sentirla y olerla. Creo que ahí está la gran clave de un punto de partida de un proceso de conocimiento, tener esa capacidad de motivarla, de sorprendernos frente al mundo y de no parar de sorprendernos, porque como tú dices, eso es cercano al amor y eso también es cercano a la atención. Yo pienso que el amor es muchas cosas, pero entre otras es atención, es prestarle atención a alguien o a algo. No hay persona más que preste más atención que un enamorado a mm, su enamorada o viceversa, o en cualquier sentido de género, porque uno tiene el interés por el otro y uno está prestando completa atención. Entonces, el amor es atención. Y eso es muy bonito porque está en la clave de que de ahí se pueda desarrollar un pensamiento autodidacta o una autoformación. De alguna mm. manera creo que estamos en un momento histórico donde podemos acceder a cualquier cantidad y volumen de información en cualquiera de los temas que nos apasionen, porque tenemos internet, tenemos bases de datos y tenemos el acceso a muchas personas en el mundo compartiendo conocimiento como nunca antes. Mm, El riesgo también es perderse en ese mar de posibilidades. Y uno de los ejercicios de la educación creo que tendría que ser ayudar a orientar a las nuevas generaciones mm, en ese universo de posibilidades de conocimiento y a crear rutas. Pero precisamente el mundo digital es un lugar privilegiado para autoformarse y para mm. aprender de cualquier tema y de cualquier cosa. Creo que pues habría que hablar de muchos temas, pero uno tiene que ver, siento yo, como con un agotamiento también de la institución educativa como la entendíamos. Siento yo Mm. que el mundo va como a una velocidad muy rápida, la realidad, la posibilidad de construcción de conocimiento, de reflexión, y creo que las universidades y en general la academia viene como, está 30 años atrás, y le es muy difícil estar a la par con las demandas de las nuevas Mm. generaciones, del consumo, de muchas cosas que se están dando. Sin embargo, sigue siendo pues, una institución importante, digamos, de legitimar también el conocimiento, pero yo soy de un enfoque muy autodidacta, de autoformarse uno, de autoformarse a través de la lectura, de la investigación propia y de tener la fortuna de encontrar uno como maestros en la vida, o personas Mm. que lo inspiran y que le van mostrando uno posibilidades en las cuales uno cree y así se va uno construyendo a lo largo de la historia como Jorge, en de esta pronto, ¿qué corta vida. maestros para ti han sido importantes en esto de lo que tú eres actualmente? Personas o de... Pues pues de personas con las que haya convivido y compartido, digamos, un artista brasilero que se llama Cristiano Rosa Mm, Panetone. Con él aprendí muchas cosas de electrónica y ante todo del lenguaje, entender que la máquina, pues que construimos, hacemos circuit bending y construimos máquinas y sintetizadores, entender que eso no es el arte en sí, sino que es solamente un lenguaje, que es una cuestión de lenguaje la que hay que manejar y que el propósito final no es construir la máquina, sino poder comunicar algo a través de ella.
y él me enseñó muchas cosas. Y otro maestro, definitivamente Antonio Caro. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con Antonio desde que estaba en la universidad, de invitarlo a hacer exposiciones. Se hizo mi amigo cuando venía a Medellín. A veces se quedaba en mi casa, hicimos varios proyectos y Antonio definitivamente es un gran maestro que pues ya no está aquí en vida con nosotros, pero que siempre se le recuerda y se le valora cada vez más en su posición un poco punky, transgresora frente a todos los sistemas, el sistema del arte, el sistema de la educación, muchas cosas de su forma de hacer arte son muy inspiradoras y con él aprendí muchas cosas, más que de arte, de la vida misma, de preocuparse uno por el otro, de que las Mm. conversaciones tuvieran que ver con el bienestar de cómo estás, cómo va esto, más que temas de arte, aunque participábamos de un circuito del arte con él, cosas de la vida misma. Y así muchas personas, pues, digamos, me han inspirado y han llegado a la vida como para mostrarme temprano, muchos profesores de colegio me a enseñar mucha pasión por la sociedad, por el entendimiento, por las ciencias sociales, por las ciencias humanas. De alguna manera siempre me he ubicado mucho en ese lugar, como de reflexión amplia sobre la sociedad, la cultura. eh, y tengo, pues, como muchos facetas o modos de actuar en este mundo y voy fluyendo por ahí. Tengo momentos más académicos, incluso donde escribo papers y escribo sobre cultura y sociedad o sobre cosas así, y otros momentos más artísticos donde en el que estoy actualmente y que cada vez me toma más tiempo y al que le dedico más atención, como al de la producción artística, pero también a la reflexión sobre ello. Y bueno, y también la curaduría, que me parece otro tema muy interesante del que pudiéramos hablar más adelante, pero siento que tanto el Mm, educador como el curador hacen como una función como similar. Uno como que como maestro, uno pues hay un conjunto de información, de experiencias, de herramientas, de metodologías y como que lo que hace uno es como abrevar un poco un mundo muy amplio y poderlo como llevarlo de una manera más directa, experimentando también con relacionando contenidos de pronto que no se habían relacionado, que eso es muy bonito también. A un filósofo, Arthur Koestler, en el acto de la creación, en un libro muy bello de él, habla de eso, de que tanto en el arte como en la ciencia, pues ya está ese hecho de conectar dos mundos que de pronto no nadie había relacionado, como pasó con la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? La ajá, onda y el corpúsculo, o en pues, las sí. materias del artista también, dependiente si es pintor o artista sonoro, pues trabaja con otra materialidad. Pues muy importante eso de como de relacionar, y uno lo ve mucho, ese hecho autodidacta también mucho, como en ese gesto del Renacimiento. Recuerdo leyendo un poquito de tus obras, había como una referencia a a esta arpa eólica de Atanasius Kirja, como que Sí, unos seres que podían mezclar un poco lo cosmogónico, la filosofía, la ciencia, y ese hecho como renacentista, pues es algo que también veo que con el arte digital, o por lo menos con las personas que yo he interactuado, como que mantienen ese espíritu, y ese espíritu me parece como de una nueva ilustración, diría Antonio Lafuente también, como de un nuevo espíritu del artista que a mí me parece muy seductor y me parece como que tiene una gran potencia, y yo me veo un poco como seducido por ese tipo de obras de personas que pueden amalgamar un poco, ya sea lo ancestral, y creo que tú has coqueteado un poco como por esas rutas. ¿Podrías hablarnos un poco de algunas obras que vayan por esa senda? Que creo que son sí. varias. Yo creo Mm. que, yo creo que esa ansia del todo pues nos inunda a todas a lo largo de la vida. De alguna manera, a veces he llegado a pensar que pues no, hay muchas búsquedas, pero una tiene que ver con unir los fragmentos de un todo, de alguna manera que la vida entera se le vaya a uno uniendo y vinculando personas, ideas, proyectos, cosas y ese espíritu de totalidad, como tú lo has mencionado en el Renacimiento, este también es un momento muy propicio para ello y el autodidactismo y todas las posibilidades que tenemos hoy en día de creación en red lo posibilitan y es un momento propicio para hacerlo. Que no se aleja mucho a ese espíritu chamánico también, Mm. de poderlo comprender, de poder comprender cierta
arquitectura dinámica del movimiento, de las cosas, del universo, de las plantas, de la tierra, del agua, y que todo se vincula y el arte está en vincular precisamente. A veces cosas tan aparentemente disímiles como, digamos, el pensamiento occidental, la obra de Alexander von Humboldt en el cosmos, por ejemplo, esa intención de tratar de construir una obra que diera cuenta del cosmos, ¿no? El cosmos en un sentido amplio del funcionamiento. Y uno dice, y esto pues esto se parece mucho a, de alguna manera, a la búsqueda o a las cosmovisiones indígenas de muchos pueblos originarios que tienen eso mismo en la intención, una comprensión más que teórica, práctica, de entender que todo está conectado con todo, la fuente de agua con la planta, con la idea, con el trabajo, con la maloca, con el Mm, acto creativo, y entonces son cosas aparentemente disímiles, pero que pueden estar muy cercanas. Y creo yo que parte del ejercicio creativo, y ahí ahora mencionaba la labor del artista, el curador, el mm, educador, casualmente ahí se teje una triada muy interesante, ese gesto eh, revolucionario, de ímpetu que tiene el artista de vincular lo invinculable o mm, de pensar lo impensable es fundamental y en esa medida todos deberíamos tener esa posibilidad. Siento yo que todos los seres humanos de alguna manera deberían tener la posibilidad pues, de expresión, de expresarse, que eso es fundamental de poder llevar a cabo su creatividad en el campo que sea, la gastronomía, la zapatería, el mm, arte, la danza, la carpintería, lo que sea, pero que eso hará una humanidad más interesante, más bonita, más completa y más armónica en la medida en que las personas se encuentren un lugar para la expresión y que el contexto social, político, bueno, de ella entramos a hablar de un montón de cosas, favorezca ante todo eso, la expresión y la creatividad. Y luego la labor del curador hoy en día, que sigue un concepto todavía a veces inentendido, pero es fundamental también en la medida en que se construye también como constelaciones de sentido entre mm. una cosa y otra. Una exposición de arte es como una constelación de sentido, pero también como una maquinita, una máquina de pensamiento que pone, no sé, una obra de un artista acá, otra acá, y le da sentido a eso y lo lanza al mundo para que los demás interpreten ya una constelación de sentido. Es una forma de metaarte también, ya no a Ah, veces con una sola obra, sino a veces cuando son exposiciones colectivas, por ejemplo, que disfruto mucho es crear todo un universo de sentido con todo eso. Y esa labor es fundamental en estos tiempos precisamente de exceso de información. Hay muchas cosas con las cuales construir conocimiento y ahí está el arte. Y luego la labor del educador, que es tan fundamental y tan política, al igual que la del artista, me parece a mí que no hay labor más política que la del educador, la de quien transmite, porque creo que como punto de partida hay un posicionamiento frente al mundo de lo que para uno se trata de ética también, de construir un horizonte ético en el que hacer ante todo, tener una convicción de él, un entendimiento del mundo que le ayude a uno a entender, a construir como un horizonte ético y a convencerse de que eso es importante. Eso es importante de transmitir, de co-construir y de abrir un espacio de diálogo sobre ello. Entonces siento que la labor del docente es muy mm, política porque pues enseñar un horizonte de mundo a otro y abrirlo también para que se enriquezca con ello. Entonces, eh, todas estas asuntos están muy vinculados. Mencionabas ahora a Athanasius Kircher y sí, es uno de mis referentes muy cercanos en la obra, porque precisamente tenía como ese espíritu enciclopedista, es un monje jesuita como del barroco tardío, casualmente trabajó mucho en los museos del Vaticano. Como curador y como organizador, pero el tipo escribió obras increíbles y sobre cosas aparentemente disímiles, como los instrumentos musicales o la misurgia universal, pero también sobre los volcanes y sobre pues innumerables temas. Uno de esos inventos fue el del arpa eólica que yo estaba estudiando mucho y tratando de sonificar el viento
con diferentes variaciones de ese experimento en varias obras que he hecho y como experiencias de tratar de amplificar los sonidos del universo. Mira que casualmente hay unos intereses que hoy en día me motivan mucho como artista y que tienen que ver y están vinculados ahí con Athanasius Kircher, pero también están resumidos en las dos últimas películas de Werner Herzog, una sobre volcanes y otra sobre meteoritos. Eso me apasiona a mí un montón y tiene que ver con buscar abordar precisamente, es como esa perspectiva holística también del universo, pero en el campo del sonido, de poder dar cuenta de no solo del sonido audible que tenemos, sino de todas las fuerzas que gobiernan o que están aquí atravesando el mundo. Y una tiene que ver como con el subsuelo, el inframundo, el mundo de la geología, el mundo profundo de la Tierra, y otro tiene que ver con este mundo que habitamos acá, el del paisaje sonoro perceptible, el de las personas, las conversaciones, la radio, el internet, y otro tiene que ver con como con el más allá, el universo, el cosmos o el espacio exterior, sonido de los meteoritos, de los astros y todo eso. Esa especie como de trinidad Ah, yo la he vuelto en los últimos años como una ruta de trabajo en mi obra, como tratar de vincular esos mundos es, es lo que intento con muchas de las especulaciones, obras que hago pues de carácter ritual y sonoras. Trato de tener presente siempre eso porque me parece que hay como una síntesis precisamente en tres momentos, tres espacios del cosmos. sí, y que ha sido también muy presente en las cosmovisiones, incluso andinoamazónicas, eso de los tres mundos para los pueblos también, cuando uno viaja hacia el sur. Incluso la Casa Payana está diseñada como una infraestructura educativa que materializa la cosmovisión de los pueblos del Cauca, los tres mundos, y también se ve mucho con los Embera-Dovida, los hombres de río, en el sur también, en Puerto Pizarro, cuando viajé, escuché muchas historias de eso de los tres mundos. También va Nariño uno y también por ahí también hablan de esos. Y también hace poquito leí un libro muy bello de un escritor que se llama, no recuerdo, Robert, es un inglés que habla sobre el subsuelo, McFarlane. Un texto muy bello, tiene capítulos que nos adentran un poco a las memorias del subsuelo y de las historias alrededor de las cuevas, del tiempo profundo, de, de todo un universo que uno, incluso también hay un capítulo muy bello dedicado también a los hongos, que también pues ha despertado un gran interés, ese mundo de las conexiones, de las cifras, las micorrizas, y escribe un capítulo muy bello ahí, pero también va hacia cuevas, y también gocé mucho ese libro porque pues plantea un universo que uno no entra mucho como en mirar y en observar, y pues para ti pues escuchar. Cuéntanos un poquito de esas exploraciones sonoras de ese mundo, cómo han sido, y de los materiales también, que me parece muy importante. Recuerdo una de mis primeras revistas en Manizales, en la Universidad Nacional, se llamaba Magma. Recuerdo, todo surgió por un sueño donde el volcán había explotado y todo el mundo corría, y yo como que no corría, sino que disfrutaba y contemplaba cómo me penetraba todo ese fluido rocoso incandescente, y ahí surgió Magma como una revista que estudiantil, pero pues me parece pues que tú has trabajado con esos materiales volcánicos también. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntame, hablemos un poco de eso. Luego me compartes la referencia a ese libro que suena muy interesante y a la revista Magma también. No, hace como 10 años estaba yo con Pedro Soler en un festival en el Transitio en México y de repente empezamos a hablar de minerales y de meteoritos. Y bueno, el día siguiente ya estaba yo de alguna manera reunido con alguna gente que coleccionaba meteoritos en México y comencé a investigar sobre ellos. Y los meteoritos desde un comienzo me atrajeron un montón, digamos, meteoritos metálicos que se consiguen y algunos tipo condrita. Esa posibilidad de manipular un pedazo de materia extraterrestre en las manos, ¿no? Me asombró. Y de ahí derivé varias obras. Una primera que estuvo en voltaje, arte y tecnología era Los tiempos del ruido, unas cajitas con meteorito que producían fricción y trataban de emular como un sonido del final de los tiempos. Y esa fascinación por los meteoritos que se mantiene aún
fue mixturada pronto con que me llevó a meterme como ya en el mundo geológico. Esa misma búsqueda por lo que viene de afuera, impacta en la Tierra, me llevó a mirar sin yo proponérmelo como un interés y una fascinación por los estratos geológicos, por la conformación de las rocas y por indagar como por lo que está más profundo. Y de ahí varios trabajos, pero uno ha tenido que ver pues con ir al volcán Nevado del Ruiz en el último tiempo a realizar grabación de campo pues con varios aparatos de electromagnetismo. Uno de ellos es el Signum, que construimos acá con el artista Víctor Mazón, y pues es un circuito de amplificación que permite sondear mucho tipo de señales telúricas, electromagnéticas, de radio y de alguna manera acceder a un mundo sonoro que no percibimos a simple oído, pero que está allí. A grabar esas señales en ese lugar, pues me parece mágico porque es más de 4.000 metros de altura y que pues está lleno de un misticismo, de una fuerza telúrica muy grande que hay debajo, de historia, como te contaba en un comienzo, y paradójicamente también de contexto, de señales actuales. Muy cerca, por la altura, están ubicadas muchas antenas de transmisión de canales y de internet satelital de muchas empresas. Y se cruza todo esto, entonces logro como grabar y adquirir una serie de fuentes ahí que luego proceso y construyo con ellas. Esa es la parte como compositiva, pero mucha de la obra ha tenido que ver también con poner a sonar piedras, de alguna manera, en encontrarle uso a las piedras, usos sonoros. Entonces hay máquinas donde una piedra hace contacto con un resorte y un micrófono de contacto y eso genera ese sonido. Otra donde he explorado las posibilidades de traducción y de corriente que tiene la pirita, la calcopirita y la galena. Y entonces me gusta mucho jugar a sonificar y a fabular sobre que las piedras y el mundo mineral tiene algo para contarnos y tiene algo que expresar. Lo que pasa es que hace parte de una memoria y de un tiempo tan profundo, pero al mismo tiempo de una sabiduría tan profunda que apenas, creo yo, la geología siempre ha estado representada en obras de arte y todo, pero siento yo que por el lado de las artes electrónicas, hace muy poco está surgiendo un interés cada vez más creciente por indagar por el mundo del submundo y de lo geológico, porque allí también hay como una fuente muy importante para entender la ecología. Toda esta reflexión, sin yo proponérmelo, me ha llevado también de alguna manera a abordar temas y aspectos ecológicos y tienen que ver con, desde el punto de vista poético, como con tratar de sondear esas fuerzas y esa expresión que tiene, como ese clamor a veces. Esto suena a veces un poco noise y suena fuerte en las instalaciones o en las máquinas, pero a veces lo interpreto como si fuera ese clamor de la tierra misma por comunicar un mensaje o alguna cosa. Y de ahí surge el concepto, pues, geomancias, que es en el que he estado trabajando, y lo que vas a poner en el Salón Nacional la otra semana es una instalación inspirada en todo esto, que es como esa posibilidad de lo geomántico, no sé, de la adivinación con la tierra y de poder traducir esto tan rupestre, tan orgánico a través de la tecnología, que contrario a lo que se suele pensar, pues no hay cosa más orgánica que, 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 que lo electrónico y lo que estamos trabajando. No hay distancia, mejor dicho. Esto también me ha acercado mucho a una dimensión como muy alquímica del trabajo con electrónica, en la medida en que, pues que a veces los que hacemos electrónica análoga soldamos resistencias, potenciómetros, capacitores y lo vemos como un elemento artificial y químico, pero realmente si miramos a fondo eso no es otra cosa que tierras, agua, minerales, son puros minerales que en la conjunción y en la soldadura producen un sonido o un proceso. Entonces realmente cuando uno solda aparatitos sonoros, siento yo que estamos como ejerciendo un tipo de alquimia y que eso es parte del mismo proceso orgánico. ¿Sí? Claro. También has hablado del tecnochamanismo y de la magia y la tecnología también. Por ahí parece como una relación interesante porque detrás de, lo he visto mucho en la literatura, especialmente en este libro de Bajo Tierra,
Robert Ujú. McFarlane, algo así. Ahí te lo coloqué en el chat para que... Libro maravilloso. Y otro que me vi sobre árboles también, como que entraban unas temporalidades uno maravillosas. Como que verdaderamente detrás de ese espíritu sistémico y de conexión o ecológico, en el fondo más profundo estaba como la dimensión como de lo espiritual, como que si la espiritualidad y el pensamiento sistémico están hablando de lo mismo, de las relaciones entre las cosas, entre el subsuelo y el mundo del aire y el mundo de cómo se comunican los árboles a través de señales, a través. Entonces hay como hay un despertar también de un neoanimismo que a mí me parece importante Ujú. Ujú. en la literatura o en el trabajo de Richard Powers, por ejemplo, El clamor de los bosques, un excelente libro para entrar en el mundo amplio de las grandes magias que se dan a través de lo natural, pero lo va involucrando a través de una temporalidad que uno no está acostumbrado a leer mucho en las novelas, claro, porque hay árboles que son más antiguos que el budismo, que el cristianismo, entonces como que mezcla un poco. Primero para hacer ese trabajo, pues tuvo pues gran investigación científica, pero por el otro lado, una conexión también con la literatura y por el otro lado también con el activismo ambiental. Entonces como que se van cruzando en esas obras de arte esos elementos que nos interesa también mucho a nosotros como investigadores y como artistas, como educadores, esos puentes entre el arte, la ciencia, la tecnología o lo que llaman también en la sabiduría perenne la verdad, la belleza y la bondad. Entonces, como que yo siento que, por lo menos para mí como investigador y como educador, pues yo siempre estoy pendiente de esas producciones porque yo siento que también están mostrando una nueva manera de construir y de hacer ciencia, de compartir conocimiento que no solamente es verdadero, sino que también es bello, sino que también toca el tema de la ética, de la moralidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en esa novela de Richard Powers, hay un momento donde unos activistas ambientales, y eso pasó en Estados Unidos, se fueron a vivir en un árbol y acamparon para proteger pues de una gran deforestación que se iba a hacer, pero se va tejiendo como los personajes son mismos los árboles en esa novela. Lo mismo con Richard, con ese otro libro que todo. Entonces, como que hay, y por ejemplo, en eso, esa reflexión también actual de darle derechos al río, a un páramo. Para mí, según este columnista de The Guardian, que se llama George Monbiot, él habla mucho sobre ese neoanimismo y yo siento que también detrás de mucho de este reencantamiento del mundo que se está dando a través de esta forma de hacer conocimiento, hay una gran intención también de, y uno lo siente también en la ancestralidad también latinoamericana, todo tiene espíritu, todo tiene energía, todo es para cuidar porque es una cosmovisión donde pues, se le otorga a muchas cosas que están a nuestro alrededor como una sacralidad que en estos momentos pues es una perspectiva importante. Veníamos de un mundo más maquínico, ¿cierto? Más muerto, inerte, ¿cierto? Que esa restauración también ecológica está llegando mucho por esa vía del neoanimismo, que tiene sus lados potentes, pienso yo, en el arte, en la literatura, en la poesía, en las metáforas, pero también los abusos exagerados de lo animista y lo mágico pueden también llevarnos a problemas grandes también, en el sentido de que también pues otorgarle a todos, o que, por ejemplo, en el lado de la chamanería o en el lado de ciertas prácticas donde alguien se atribuye ciertas cosas, puede generar una idolatría en el pueblo, generar unos problemas que Sí, luego se convierten en acoso sí, sexual o un exceso de idolatría porque este man es el que hace la magia o este es el que tiene el poder. Eso también por un lado pues puede generar una... claro. Y me gustaría que entráramos también un poquito a hablar sobre esa curaduría que tú hiciste recientemente sobre arte indígena y porque en mi experiencia es muy bonito cuando tú, como educador tuve la oportunidad de viajar y de darme cuenta, por ejemplo, cosas en los mundos indígenas muy respetables, pero en los mundos indígenas ya extrapolado de pronto a lo urbano ancestral, pues debería también tener también ciertas precauciones. Por ejemplo, en los Embera Vida le daban a los niños huevitos de tortuga para que los niños flotaran, por ejemplo, eso es parte del pensamiento mágico de nuestras comunidades ancestrales, o que se metían al río cuando el niño nacía para que el niño no naciera perezoso. Y cuando uno entra en comunidad como y en contexto,
con las comunidades ancestrales hay muchas historias alrededor de historias así que tienen que ver con el pensamiento mágico. Por el lado artístico y poético y como tiene unas potencialidades también impresionantes, pero ya en el proceso terapéutico, en el proceso ya también de Hay sanación que y tener de, cuidado. hay que tener cuidado porque yo he visto Sí, también demandas a personas que en Brasil, por ejemplo, una persona que era pues que curaba y que era pues excepcional, también se vio involucrado pues en unas historias claro. terribles. Y eso pasa también cuando el exceso de idolatría lo vemos volcado en alguien o en algo o en un político que va a salvar, ¿cierto? Eso tiene también pues perjuicios también muy grandes. Entonces como que pongo el tema de lo mágico porque me parece un tema potente, lo he visto como incluso en un despertar muy interesante en la ciencia, en el arte, en la literatura. En el mismo contexto yo educativo, yo también hago mis rituales, yo también tengo mis rituales personales, algunos no los extrapolo en lo social porque veo que solo es para mí. Por ejemplo, crearme un ambiente que me dé pues mayor serenidad o en un aula generar un círculo de palabra o generar una Ujú. iluminación que permita, como pasa en las iglesias o en unos espacios rituales como el recogimiento o el ir a la interioridad, todo eso es muy válido. Pero pues tiene esa otra pregunta que yo me hago y que también la he visto pues muy criticada por un psicoterapeuta que se llama Robert Augusto Master, que habla un poco de del bypass espiritual, que es un poco usar todas estas cuestiones de lo mágico y de lo espiritual para evitar la conexión con las heridas más profundas que tenemos, como una manera de evasionista y de placebo y de, bueno, tiene también una profundidad. No sé tú qué piensas ahí al respecto frente a ese tema de la magia. Claro, es un tema con muchos matices Mm, pues yo tuve un primer acercamiento, digamos, desde muy temprano en la universidad, comencé a participar como de proyectos con comunidades indígenas, pero sí, la mayoría en contextos urbanos. No he tenido grandes temporadas en la selva ni en comunidad, pero a lo largo de mi vida he tenido la posibilidad de compartir mucho, especialmente con los Muruy o Huitoto, como se les dicen. Y tuve, de las personas que me han enseñado en la vida también era que mencionabas, el abuelo Rodolfo Guiagrepudo, que murió hace 2 años y hemos estado compartiendo con su familia las semanas pasadas acá. Y con ellos hemos hecho varios proyectos y entre otros fue la construcción de una maloca que hicimos, una maloca en un contexto urbano para el Foro Urbano Mundial, era el aula de Naciones Unidas donde se iban a reunir todos los mandatarios a conversar sobre el futuro de las ciudades, pero fue muy bello proponer esta maloca al grupo de arquitectos de la ONU y que se llevara a cabo. Y luego la construcción de esto por más de 2 meses con ellos fue un terreno de aprendizaje muy rico y muy bello en conocimiento, como precisamente lo del ritual que mencionas es fundamental, que también mm, menciona tanto el filósofo este coreano alemán, Han, Ushul Han, en la desaparición de los rituales, esa importancia que tenemos de volver a recuperar lo urgente que es, y es algo que las comunidades indígenas siempre han tenido presente y que mantienen aún. Siento yo que muchos de los temas que tratamos de mencionar siendo un poco optimista, ya han sido abordados o son resueltos de alguna manera desde una perspectiva de la forma como las comunidades indígenas lo han venido llevando, sin tanto recoveco lingüístico y sin mm, tanta posmodernidad y sin tanta cosa, sino desde la práctica. Ellos la han tenido muy clara desde siempre. Y es paradójico porque pues si algo ha sido ninguneado, excluido históricamente han sido las comunidades indígenas. Y en un país como Colombia sí que es cierto. Es asombroso que todavía se hablan casi 70 lenguas, más de 60 lenguas en Colombia, pero la gente no conoce esto y la mayoría de gente en las ciudades le hablan del indígena y lo generaliza, ¿no? El indígena, ¿no? Cuando uno se mete a trabajar con ellos se da cuenta que cada uno es pues un país, una nación, un mm. continente con un diálogo, con una palabra, con una cosmovisión del mundo y que es infinito en posibilidades y que allí hay un conocimiento bellísimo, tampoco sin idealizar, y como dices, también hay terrenos donde esto, hay pobreza,
hay mucha pobreza, hay mucho machismo, hay también, hay abusos de poder por el lado de la gente que está utilizando medicinas también a veces, y es una cosa sobre la cual se ha llamado la atención, especialmente en contextos urbanos, el tema del yagé, que es todo un capítulo. Más aún allí hay un universo, muchos universos por conocer y por incorporar urgentemente, por generar un diálogo con ellos, precisamente para encontrar algunas soluciones a los problemas que tenemos hoy en día en Occidente, como la crisis climática, el problema ambiental. Muchas cosas vienen precisamente un conocimiento, un diálogo y una armonía que hay entre todos los seres que conforman la naturaleza, la fuente de Mm, agua, el subsuelo, las raíces, los árboles y todo, que apunta precisamente a esa visión, como decías ahora, eh, animista, en el neoanimismo que hay. Y sí, sí, es el nombre que nosotros le damos ahora en este momento, pero realmente eso siempre ha existido para ellos y eso es bueno y es bello y es importante. Ahora muchos artistas del campo del bioarte, el campo de las artes electrónicas, hablan de microperformatividad o de interespecies o de lo importante que es analizar la bacteria, el hongo, mm, y todas las formas de vida más minúsculas que hay, o la piedra o el mineral. Y pues efectivamente, uno celebra mucho que en el campo del arte se está dando eso porque desde ahí se está generando conciencia también de la importancia de la vida que puede tener el río, el árbol y todo. Y ese respeto hacia lo otro pues nos lleva a tener una relación más armónica con la naturaleza y con lo otro, con todo. Entonces, pienso que la pandemia también puso en jaque muchas cosas y que al menos yo en lo personal, trato de preguntarme continuamente a la vida, al cosmos, como me muestre como que es lo más urgente, lo más esencial. Vemos que la vida humana es muy corta y nuestra vida se va rápido. Y a veces es un poco frustrante saber todo lo que no se va a alcanzar a hacer, pero también a veces encuentra un bálsamo o una especie de tranquilidad cuando, por ejemplo, a través de la medicina ancestral, por ejemplo, del yagé, uno encuentra que en parte perder ese miedo a la muerte y perder ese miedo a la finitud y saber que se continúa acá de alguna manera más como otra cosa da tranquilidad. Y, y una de esas prioridades que deberíamos estar todos pensando precisamente, pues nada más obvio que la vida misma, cómo incrementar la vida, cómo incrementar la creatividad, todos nuestros proyectos y nuestras iniciativas pues deberían apuntar mucho a eso, porque nos distanciamos mucho y sí hay una, como decías ahora, a partir del libro, que hay una metacrisis, crisis, ya ni siquiera crisis, sino metacrisis en todos los aspectos. Y sí hay una angustia de sentido. Mira, en este momento en Medellín los hospitales psiquiátricos están abarrotados de gente. Y creo que sí está pasando en muchos lugares del mundo. Y hay pues muchos casos que no vamos a entrar en detalle, pero hay cosas un poco ese coletazo de la pospandemia seguro ahora está generando eso. Todos los proyectos que vendan por la vida, por el bienestar, por la terapia, en gran medida, son urgentes, porque se nos va rápido esto y lo que te iba a decir es que algo que a veces añoro es como encontrar esa esencialidad y saber, me imagino que todos, eso a lo cual hay que prestarle más atención en este momento. mm. Sí. Claro, y también una cosa que yo veo que ese resurgir de esos temas o de esa profundidad o ese significado, es algo que todos estamos buscando, buscando sus propias tradiciones, buscando su conexión como con mapas más amplios. Por ejemplo, yo creo que Charles Darwin se le debe también pues una gran reconocimiento a ser uno de los científicos también que nos propuso también ver las cosas en escalas más amplias, parte de los desafíos también en educación, poder también, y que tenemos también el privilegio de estar en un tiempo donde pues la ciencia ha evolucionado y ha generado pues otros acercamientos a la realidad, pero también
no solo a la realidad objetiva, sino también a la pregunta por los mundos interiores, y eso también es lo que también trae también todo este resurgir de la ancestralidad, que creo que requerimos también y de la espiritualidad en el sentido más amplio de la palabra, esa conexión como con el significado, y pues sabemos que por más que entendamos el mundo y lo comprendamos, siempre requerimos tener una fuente de significado, y curiosamente lo que tú dices es muy cierto. Cuando ese significado se pierde o esa brújula pues se, se distorsiona, pues vienen los problemas de la depresión, y es algo que la Organización Mundial de la Salud también viene atisbando también como una problemática, como uno de los factores de morbilidad más altos en los últimos tiempos, y lo ve como creciente. Entonces, como que eso también nos llama mucho la atención en sociedades que se vuelven tan complejas, donde hay tanta inestabilidad. Pues la educación debe también generar también unos espacios donde podamos tener habilidades interiores para lidiar con esa complejidad que viene en aumento, y Mm. parece que en los tiempos de caos pues va a seguir aumentando. Entonces hay una gran reflexión que también como nosotros como educadores hemos venido como empezando a reflexionar últimamente, y es sobre las habilidades interiores que necesitamos, no solamente las exteriores o las que tienen que ver con las formas de trabajar o de habilidades técnicas prácticas, sino también como qué cosas requerimos tener internamente para lidiar con estos mundos que son pues más ambiguos, más complejos, más paradójicos, y en eso hay que prestarle mucha atención, porque cuando se fortalecieron los objetivos de desarrollo sostenible, olvidaron hablar de esos objetivos de desarrollo interior, y ahorita están en Europa cogiendo como una importancia especial, y siento que eso hay que ponerlo en la base de los aprendizajes, porque de nada serviría pues enseñar unas cosas donde el mundo está cambiando muy rápido y esas cosas de pronto van a verse replanteadas muy rápidamente, pero por ejemplo habilidades como que tienen que ver con la presencia, el autoconocimiento, la confianza, la empatía, la compasión, todas esas cosas, independientemente de lo que pase, pues eso nos va a llevar a tener vidas también y un asiento emocional mucho más estable, que va también a contribuir también a que los factores de resiliencia, de reconexión, de, de, cierto, de conocimiento interior, pues sean más profundos. Y yo siento que vía las plantas también, que las comunidades ancestrales traen también ahí también un complemento para ese conocimiento interior, y siento que pues se vuelve necesario, se vuelve algo importante. No sé qué de pronto frente a esa exposición que están haciendo, no sé si ya pasó de arte indígena, que nos quisieras comentar algo, porque tenía esa curiosidad, una de las últimas preguntas que tenía alrededor de cómo fue esa experiencia curatorial, y de pronto qué cosas encontraron, cómo fue la exposición y en qué está. Sí, acabamos de inaugurar pues acá en el Museo de Arte Moderno de Medellín, que aquí trabajo como curador de proyectos especiales ya hace mucho tiempo. Y la exposición se llama Tiempo para escuchar las manifestaciones del arte indígena en Colombia. Es una exposición que tiene pues un componente audiovisual importante, muchas películas, documentales y producciones de directores de diferentes comunidades, una parte plástica, pictórica, escultórica, también instalación. Colaborado en todo, pero especialmente en la parte sonora. Hay digamos, una curaduría que he hecho con el apoyo de muchas personas de casi 3 horas de duración de cantos, instrumentos prehispánicos, rituales y voces de más de 13 comunidades de Colombia. Y la verdad es que ha sido un aprendizaje muy, muy interesante para mí. Siempre reconozco, pues desde la humildad hay que reconocer, pues yo no soy etnomusicólogo, eh, y esto tiene pues muchas aristas y muchas formas de ser analizado, pero creo que quedó muy bella y precisamente pues buen momento como para invitarlos. Esto va a estar montado hasta octubre. Pero reflexiones en torno a esto, pues muchas. Por ejemplo, es que son tan evidentes. Este museo tiene más de 40 años de historia y en todos los archivos y todo, nunca había hecho una exposición de este tamaño sobre este tema. O sea, es asombroso que más de 40 años, escasamente una que otra obra de algún artista indígena se hubiera expuesto, o la mayoría de blancos occidentales que abordan el tema indígena. Más este es el primer esfuerzo que el museo hace por dar cuenta de una perspectiva más amplia
de muchas voces y procesos que son bellísimos, que se están generando y que reconocemos, esto es solo el punto de partida y es algo minúsculo frente a toda la labor que hay de investigación y de creación. Y lo otro tiene que ver con la forma como se hizo, que es que hay una huella colonial en las comunidades muy justificada por siglos de explotación, de apropiacionismo, de sus medicinas, de sus prácticas y de todo. Aquí tratamos desde un comienzo de generar ante todo un espacio de conversación con muchos líderes indígenas, artistas, investigadores y personas que trabajan con las comunidades en el territorio y hacer que este fuera un proceso muy dialogado como lo está haciendo. Así pues el tema del palabreo entra a jugar un papel muy importante. Gran parte de la visualidad de la exposición tiene que ver con círculos de personas hablando alrededor del fuego, como lo estamos haciendo acá continuamente. Son sesiones larguísimas y bellísimas que se salen del tiempo convencional. Hay mucho por aprender. Una tiene que ver con el tiempo de las comunidades indígenas es bellísimo, es un tiempo circular y es un tiempo muy diferente, que se sale y que resolver un tema puede tomarnos un día, 3 días o a veces hasta años de conversación sobre el tema y tú lo sabes bien cuando unos Hmm. estaban malocas o en palabreos alrededor del fuego. Y ese reconstruir a partir de la palabra, del diálogo, ese lugar que tiene la oralidad y este otro conocimiento, vincula la conversación inicial que teníamos con el autodidactismo o con otros tipos de conocimientos que han estado ahí a los cuales no se les ha prestado atención. Hmm. Y luego el universo de lo sonoro, por algo la expo se terminó titulando Tiempo para escucharnos, y es ante todo reconocer que hay un vínculo profundo con el aspecto de la escucha y del sonido en toda la cosmovisión indígena que tiene cosas muy valiosas para enseñarnos. Digamos a la subcategoría que yo curé para la sala de experimentación sonora, el Lab 3, que es el espacio que yo coordino acá, que es una sala especialmente dedicada al arte sonoro y de las artes electrónicas, tiene, digamos, un pequeño subtítulo que es Resonar con la Tierra. Y yo llegué a este subtítulo después de pensar varias ideas. Una era el vientre sonoro del cosmos, como los Huitoto. Luego era escuchar la tierra. Pero luego me di cuenta que lo poco que he logrado entender o comprender o interiorizar tiene que ver con un tipo de música o de sonoridad que está hecha desde una dimensión ecológica para resonar con la tierra, para comunicarnos con ella. Entonces, desde un tambor ritual que suena en lo profundo de la selva, como lo van a poder escuchar acá, hasta un canto en las semillas de los Empera Loía, o un canto hecho con un caracol de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los Tairona. Siento yo que es ante todo una dimensión de una sonoridad que busca resonar, no solo escuchar a la tierra, no solo sonar para la tierra, sino como devenir el cuerpo mismo un elemento de resonancia. Es como, Hmm. creo yo, todas estas músicas, esta sonoridad tan valiosa, tan desconocida por muchos, es entrar en una dimensión armónica con el universo, que estudiarla, entenderla y participar de ella nos puede ayudar a entrar como en una Hmm. es como si todo tuviera un flujo energético como lo tiene y una vibración, pero la ha perdido y está un poco glitch. Por eso las cosas están tan desorganizadas a nivel ecológico, político, pero de repente recuperar ese ritmo puede ayudarnos a llevar el espacio, la instalación sonora tiene un carácter muy terapéutico. Hmm. Uno entra allí y realmente participa de un arte que es más que arte, que eso es lo otro de los aprendizajes. Esto hace parecer a veces Hmm. que lo que entendemos como arte contemporáneo es una cosa súper minúscula comparada con unas piezas que han sido construidas no solo con un carácter estético, sino social, histórico, político y ritual. Me refiero a que una canción o un canto de estos no es solo una obra de arte, sino que es un ritual, es un rezo, es una invocación, es una forma de contar la historia de las comunidades, o sea, va más allá, como siempre lo hemos sabido, el arte indígena en un sentido originario tiene una función social, religiosa, espiritual, que Hmm. supera con creces lo que los occidentales normalmente entendemos por arte. Entonces, es muy bello, grandes momentos como izar la bandera huipal acá por primera vez y prender fuego en el museo, que tú sabes que los museos suelen ser Increíble. muy conservadores y encender fuego en un museo es complejo y lo logramos. Y
Antes de que se me olvide, vamos a tener el 18, 19 y 20 de agosto, más que la expo, un encuentro con un grupo de chamanes, taitas, jaibanás, mamos de la sierra, de líderes espirituales y políticos del territorio para conversar durante 3 días de todos estos temas, y a ese encuentro están invitados pues personas, todo el que quiera venir. Va a ser bellísimo porque va a ser más que una exposición. La exposición es la punta del iceberg de algo que se logra ver, es lo que está detrás. Tengo mucha fe en ese espacio de palabreo que se construya con ellos. Increíble. Sí, yo acá en Bogotá he tenido cercanía con personas que investigan ese mundo de las músicas indígenas. Y bueno, en parte he aprendido mucho también de ver lo que, de su trabajo, por ejemplo, Teto de Campo, de Mucho Indio y Hombre de Barro. También un amigo también que se inventó una metodología de los loop mambeos, que era como, el loop es muy importante, como esa estructura repetitiva, ¿cierto? Y en esos loop, pues se iba mambeando también. Entonces se tocaba, se hablaba, se tocaba, y era una metodología también construida alrededor de eso. Y Fito, otro amigo que hizo un proyecto hace mucho tiempo acá en La Maloca, en una maloca de tocar yo no sé cuántos días, extendiendo el sonido. Eso paraba como muy poco tiempo a hidratarse, pero mantuvo un sonido mucho tiempo, también buscando como conectar con estos performances alrededor de lo ancestral y de lo urbano ancestral, que es el concepto que él ha construido alrededor de su obra y de su trabajo. Ahorita está próximo a escribir una novela, recogiendo un poco todo lo que aprendió con los mamos de la sierra, con muchos taitas que él ha conocido. También estoy muy atento en invitarlo a él para hablar de esa novela, que, que me interesa pues porque es un proyecto de darle un poco de... Todo eso está en el plano de la oralidad y tú sabes de la experiencia, pero pues pasarlo ya a un texto escrito pues hace parte también de cómo también podemos empezar a materializar eso como una pequeña obra. Y bueno, y experiencias también fantásticas que me han tocado también en el campo. Recuerdo mucho en los MISAC, una vez, hermano, yo iba a hacer un trabajo con las comunidades y había alguien muerto de uno de los líderes y hubo como por 24 horas chirimía. Pero como Silvia y Santiago, Cauca son mucho de las montañas, el cementerio está casi en una montaña, pues la música sonaba como una radio 24 horas. Me hubiera encantado ver como grabado, pero eso quedó grabado como en mi memoria porque eso se escuchaba muy místico. Era la música en el formato de las flautas, del tambor resonando dentro de las montañas por mucho tiempo. Y yo me acosté con eso y eso era como casi algo místico también, muy profundo también, como mareador. En buena parte es escuchar tanto tiempo y era la manera también como acompañaban a través de la música, pues el duelo. Y una de las cosas que aprendí que para mí fueron muy trascendentales, también la habíamos hablado en un programa, es hacer los duelos en comunidad. Normalmente el duelo lo tenemos muy individualmente, pero pues reunirse todo un grupo. Y era una montaña, imagínatela así, con todos esos trajes morados de ellos, que parecía como una montaña llena de pepitas moradas y esa música sonando en 360 grados, ¡wow! Una Increíble. hollada gigantesca, más alta que yo, hay de 2 metros, y de aguapanela pues mucho respeto y muy bonito. Me pareció muy bonito, un espacio que yo nunca había vivido con la música, con la despedida de un líder pues de allá del pueblo. Yo obviamente pues paré mis actividades y estuve como presenciando ese encuentro. Y otro momento, pues para terminar ahí como esa parte y para ir redondeando nuestra conversación, también cuando en Puerto Pizarro, los niños, como parte de las habilidades y de las enseñanzas que los niños deben aprender rápido, es también empezar a reconocer el sonido del guatín, del tigre, y ellos empezarlo a narrar con la boca también, y el otro como juego saber si es real o no es real, como empiezan a jugar un poco con los sonidos de todos los animales, porque tú sabes que en ese sonido de lo indígena en los territorios, pues está muy relacionado. Y la música, que la canción del guatín, que la canción del mono, que la canción del Sí, rayo, que la canción de eso, y tocan una, entonces me pareció muy bonito ver a los niños también
con hojas o con instrumentos como imitando la sonoridad pues, de los animales y de Sí, eso. Y las historias. Entonces el pájaro, había un pájaro que para ellos era el mensajero cultural, que para el otro pájaro, que yo no sé qué, cada pájaro con su sonoridad narraba y atisbaba y claro, advertía algo para la sí. comunidad. Entonces me pareció eso como fantástico, esas experiencias muy Eso es bonitas. muy bello. Aquí dentro de la expo hay una selección de música en Vera muy linda. Y muchas son, dice la descripción, como expresiones miméticas, pero yo siento que más que imitativas son comunicativas. Mm, Tratan de comunicarse con el pájaro, la mayoría. mm, Luego hablaremos del lenguaje de los pájaros, que, que me estaba acercando a ello, pero al parecer hay un conocimiento sumamente profundo en el estudio del sonido de los pájaros, del canto de los pájaros. Pero sí, lo que mencionas es muy bello y conecta con esa idea del neoanimismo o mm. de lo que te decía también de resonar con la tierra, de una música o de una sonoridad que está ahí para comunicarse con lo otro de una manera más amplia y con el pájaro, el río, el botín, el armadillo, la Ah, semilla, el maíz. Sí, y acompañar muchos momentos de la vida, que eso también es muy bonito, cómo se va fundiendo con todo, cómo se va fundiendo. Y hay cantos para todo, hay cantos para... mi compañera hizo un sí, trabajo acá rescatando un poquito unas memorias y unos archivos que un fray en el Urabá antioqueño realizó alrededor de, pues, de los cantos de esas comunidades negras y muchos cantos de angelito también, cantos para los niños que mueren y muy relacionados con las rondas también. Ella encontró en su tesis de musicología acá en la Nacional ese archivo, exploró ese cancionero y se dio cuenta de también de una conexión muy profunda entre la música, también el velorio y la ronda, como que muchas veces de los niños, muchas rondas se daban ahí en esos velorios. Entonces, muy bonito escuchar que muchas de esas rondas se cantan actualmente, pero no se conoce que estaban muy relacionados con el tema de los mortuorios y el tema de la muerte. Igual que los alabados también para el Pacífico, eso también es otro mundo y un universo muy, 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 muy profundo. claro. Mm, Y reconectar nosotros, ya que estamos hablando de educación, siento reconectar con esta dimensión es tan importante para entendernos hoy en día como nación, digamos, como Colombia o como sujetos que vivimos en este territorio. Y por eso, en buen momento, celebro mucho el cambio político del país, que proyectos como esta exposición y muchas cosas que están reubicando de alguna manera y dando la importancia a la Guardia Indígena, a los mamos de la sierra y a todo, mm, son fundamentales y urgentes porque podrían ser el comienzo de un nuevo tiempo. Es clave poder entender esto y incorporarlo también, que a veces lo sentimos tan ajeno, pero incluso cuando me hablas de urbano ancestral y tus amigos de Bogotá haciendo los lukmambeos y todo esto, que a veces hay mucha crítica frente a esa apropiación de parte del medio artístico, pero pienso que no, pienso bueno, sí hay que tener una visión crítica, pero está muy bello que se hagan este tipo de apropiaciones y de diálogos, porque es un conocimiento que nos pertenece a todos y que mm. precisamente estamos todos acá juntos, estamos juntos en este momento de la historia del planeta, conviviendo comunidades indígenas, algunas en un estado más, digamos, salvaje, primitivo, otros más urbanos, nosotros acá en las ciudades haciendo gestión cultural, haciendo arte, pero si estamos juntos en este momento, se trata de construir espacios de diálogo, de conversación, Mm, de aprender juntos y de entender que nada es inamovible y está ahí. También esa sacralización que se suele hacer de lo indígena, también inamovible, no, ellos también mm. están construyendo su identidad como nosotros también. Entonces, celebro mucho que se hagan este tipo de experimentos y de apropiación porque es un conocimiento urgente y Y que hay una siempre nos parte muy conecta con la vida. bonita, hay una parte muy especial en todo esto y es como la cuestión ética y relacional, Mm, porque con lo que yo cuento, por ejemplo, de
de la Casa Era Sonera, que es el laboratorio paleofuturista de Teto. Pues él ha mantenido ya por 20 años un espacio acá en Bogotá para la llegada de comunidades indígenas y hacer círculos de palabra en su casa. Ha sido un espacio como donde ha tenido la hospitalidad y los encuentros y se ha generado como una amistad, como con músicos, incluso ellos han hecho música juntos, pero porque hay un principio de la amistad, del encuentro, del Mm, reconocimiento y también no de la apropiación de lo otro como la visión antropológica, sino como una visión más de hermandad, de amistad y de apertura de un espacio acá en la ciudad para que entren y salgan esos conocimientos y inspire un poco, pues con las habilidades que tiene uno, pues con el conocimiento de lo otro y el otro también, ¿no? Y se va alimentando y es una cuestión como de mutualidad muy bonita también, que debe también, y lo hemos reflexionado un poco también con el trabajo de campo, porque pues muchos de nosotros hacemos trabajo de campo, con mi compañera está metida en la etnomusicología y ella también hace trabajo de campo y lo que están empezando a inventar es como maneras donde haya un ganar-ganar en la experiencia, donde haya respeto, como una, como una conexión pues más de la construir la relación de la sí, confianza, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí, estamos haciendo con esos programas, Jorge? Estamos creando unos espacios de conversación porque es la base para la confianza y esa base para la confianza ya nos va a permitir, pues, a futuro, pues, plantearme un poquito la protopía de educación para mí, que es un poco crear una universidad del futuro, un espacio nómada o con que vaya un poco irrigándose por el territorio fortaleciendo y relocalizando, como dice Arturo Escobar, la educación, ¿cierto? Ya descentralizando como de un lugar, sino como creando como el viaje, como metáfora de una nueva experiencia educativa, porque pues mucho de lo que yo soy lo he experimentado también y lo he aprendido mucho a través del viaje, y no solo el viaje físico, sino también el viaje espiritual, el viaje emocional. Y esa metáfora me lleva mucho a estar generando estas conversaciones, a hacer esta curaduría, a generar estos encuentros, estos diálogos, para mirar a futuro cómo podemos empezar a generar una red distribuida de experiencias, una educación expandida, pero ya donde podamos ofrecer de pronto espacios, recursos educativos, asesorías, incluso porque hay gente muy diversa desde el arte, el cine, el circo. Ahorita vienen experiencias también muy interesantes sobre la parte de gente que está trabajando el tema de la música con la ecología. Me interesa un poco como todas esas mezclas y por eso pues te invité a ti también porque sé que tú eres una persona muy sensible a la mezcla, a la transdisciplinaridad y bueno, pues no sé con qué quieras cerrar, ya estamos ya como en el tiempo para redondear nuestro encuentro. Me pareció muy grata la conversación contigo, mucho aprendizaje también y pues mucha admiración también por lo que haces. Así que no me queda sino gratitud por el encuentro y esperemos que esto sea parte de un ejercicio que nos pueda llevar a la co-creación, porque en mis pedagogías tenemos como tres focos y los estoy volcando también a lo digital y es la conexión, la comprensión y la co-creación. Entonces, pues la conexión, pues la hacemos de muchas maneras. La comprensión, pues la estamos dando acá a través del diálogo, de la conversación. Yo creo que este tiempo para escucharnos es un tiempo porque necesitamos comprender más perspectivas y el que tenga más perspectivas pues va a sobrevivir más fácilmente en el mundo, va a tener capacidades más amplias para resolver sus problemas y ya después también, después de comprender más profundamente, que más lentamente, Cherry Torkle en este libro sobre la defensa de la conversación, después de hacer mucha apología de la tecnología, también nos señala los riesgos y cuando leí yo ese libro también eso me motivó un poco a crear estas nuevas conversaciones, porque ya hace un texto muy bonito sobre el poder de la conversación en la cultura digital, pero también todos los riesgos también y el peaje tan alto que estamos pagando por la conexión digital. Entonces, como que volver otra vez ujú. a la conversación es la base, es la construcción de cultura, dice ella, y es donde inician mucho de los cambios sociales. Y para la Universidad del Futuro, pues viene ya teniendo un poco el equipo, la gente y las dinámicas, la variedad también me parece importante tener temas, cubrir temas de salud mental, ambiental, los temas de género, primera infancia, educación artística, que son como los temas que a mí más me interesan es la posibilidad de poder a futuro
poder crear o encuentros que puedan ser más co-creativos entre nosotros, ya no sea solamente de conversación, sino mirar cómo podemos juntar, que yo vengo también de esa escuela mucho, de que mucha de la creatividad pues florece más en entornos más diversos. Y yo creo que para las futuras generaciones también dejar de pronto un modelo, un prototipo de cómo podría ser una educación, así sea una obra, pero por lo menos generar una propuesta antes de que Google empiece como a crear esta acreditación ya de los programas académicos, tener ya cogernos con ideas, cogernos con, no, porque también veo que también como parte de ser profesor universitario hay también un ocaso, no solo para uno como profe, sino también para los estudiantes, entonces hacer de pronto un proyecto y un prototipo que realmente nos reencante con esto y por ahí me gustaría dejar y te agradezco de nuevo. No, Andrés, felicitarte. Qué gran labor tan titánica y tan bella la que estás haciendo. La educación del futuro es fundamental pensarla y creo que todos esos enfoques entran a enriquecer mucho. La co-creación, como decías, está en la base de muchas de las cosas urgentes a hacer, la posibilidad de construir juntos, de crear juntos. Es urgente de dejar a un lado el ego y construir conjuntamente nuestras ideas. Muchas gracias por la invitación y yo encantado de estar acá participando y en las posteriores acciones de la Universidad del Futuro. Fue fenomenal estar ahí, que hablabas de co-creación y mezcla y justo este fin de semana, que la otra faceta, la de talleres, y hice un tallercito de combinando experimentación sonora y skateboarding, algo que pues creo que no se había hecho mucho y ¿Cómo es fue eso? interesante. Es esa posibilidad de darse uno a pensar un tema y al fin y al cabo el movimiento es lo que nos motiva y nos une. Y pues tengo una hija de 10 años que es skater, una niña, y entonces hicimos el taller entre los dos. Y, y bueno, no, es la posibilidad de pensar, bueno, que cómo podemos producir sonido y utilizar la patineta y cómo podemos construir tecnología DIY para sonificarla, micrófonos de contacto. Y es asombroso, o sea, la conversación es fabulosa, Hmm. pero como decías en la Universidad del Futuro, la parte ya de sentarnos a construir y hacer algo, algún artefacto o a vernos en persona y construir es fenomenal, hacer laboratorios, Hmm. talleres. Luego hablaremos de los laboratorios o de algo, que Sí, hay un texto tuyo muy bueno que aún lo recomiendo cuando me piden hablar de laboratorios experimentales, que hicimos precisamente en el sí. Absurd Lab hace ya más de una década aquí en Medellín. Y volviendo al inicio, para cerrar, pues mira, qué casualidad, hace 12 años estábamos nosotros acá reunidos, un montón de hackers, educadores, artistas y activistas, que eso tuvo mil derivaciones, varios libros, muchos encuentros en Chile, acá y toda una red que luego también el ocaso y se ha diseminado en todo esto, pero es muy bello y celebro mucho estar conversando acá contigo esto. Siento yo que ese encuentro también fue fundacional, al menos para mí, a mí me Claro, marcó mucho la vida, claro. a mí me impactó mucho y siento que muchos de los temas, a veces hay esas como zonas temporalmente autónomas o esos lugares de concentración, de precipitación de ideas y de personas, y ese fue un momento No, así eso fue para nosotros, increíble. donde muchos de los temas, incluso de cultura digital, educación, que se hablaron allá, siento yo que hasta ahora los estamos desarrollando, que No, ahí había como el total. germen de un programa de estudios que aún estamos descifrando y desarrollando. Cosas de Mira, Jorge, feminismo y de género. que ha sido muy lindo. Además de eso, a mí me transformó mucho mi práctica pedagógica. Después de eso, los prototipos y los dispositivos que empezamos a hacer, las mezclas, los riesgos que empezamos a asumir, invitando también a nuevas colaboraciones. Eh, Fue muy bello también los amigos que se conocieron. Por ejemplo, ahí se reiteraron. La última de las conversaciones que tuve fue con María Paula Falle, un artista de Boyacá que yo conocí en el Absurd Lab. Que estuvimos con Esteban Rey, Camilo Cantor, Hamilton Mestizo, habían como muchas personas que en el mundo del arte pues estábamos como con inquietudes parecidas, la gente de los hackers españoles también unas conferencias maravillosas, las cartografías sonoras, que el barrio Moravia también era como un, ¿cierto? Como un punto de encuentro y muchas cosas que realmente transformaron, que todavía tienen una actualidad profundamente inspiradora para la educación, para el arte. Yo todavía me siento mucho
como hijo de ese laboratorio latinoamericano. Y claro, ahí por eso seguimos en esa conexión y por eso también me parece que incluso a nivel social todavía hay muchas cosas de esas que se requieren todavía sedimentar aún mucho más. Creo que todavía muchas de esas cosas todavía podrían reterritorializarse, por poner una palabra, en muchas más instituciones de aprendizaje, que incluso para mí sigue siendo muy motivante, pero como tú dices, ha tenido muchas derivas. También muchos de estas personas, también me parece muy interesante ver eso. Por ejemplo, Gabriel Vanegas, por ejemplo, otro de los amigos del Newton, de lo que estaban Ujú, haciendo acá en Bogotá, y ver lo que ujú. están haciendo ahora muchas personas también mezclando un poco también de lo que estábamos hablando, un poco más la tierra, la conexión como con los Sí, territorios, y eso me parece una cosa muy potente. María Paula desde allá, sí, desde Boyacá, hizo también sus es, laboratorios de huertas y de cosas, de mezclas muy es bellas. muy loco porque parece un devenir, algo entendido yo, mucha de la gente que se mete con sonido, a trabajar a fondo con sonido, termina deviniendo pues con una búsqueda espiritual muy profunda y terapéutica, desde el mismo John Cage y todo. Y también la gente mis amigos más hackers se están volviendo, o todos han devenido en proyectos rurales, en Sí, proyectos de cosmovisiones indígenas, sin es bien abandonarlo uno, curioso, sino ¿no? incorporándolo. Es curioso, pero mira, Pedro Soler se fue a Ecuador y ya lleva años allá y está trabajando pues temas de permacultura, temas en el campo Mm, prácticamente, o Gabriel Vanegas en Santa Rosa de Cabal con el mm, Vinca Lab, gran amigo que cuando puedo voy al encuentro, también hizo su doctorado y todo en arqueología de los medios y ahora trabaja temas de mm. ancestralidad y tiene ya su domo geodésico, su maloca. Entonces mira cómo todo finalmente termina estando conectado y estamos acá vivos para seguir desarrollando esto. Bueno, ¿Sí? qué alegría. Y hoy bien curioso que hoy es el Día Mundial de la Escucha. Miraba por ahí que el 18 de julio celebran el natalicio de Murray Schafer, un gran pedagogo musical. Y bueno, aprovecho esa noticia de última hora para cerrar la conversación y nos estaremos viendo, Jorge, por allá en Medellín o en cualquier parte del mundo. Un abrazo, mi hermano. Vale, un abrazo, chao, chao.